En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía, se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día el que esté en la azotea, que tenga sus cosas en la casa y no baje a buscarlas. El que esté en el campo, que no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la conservará. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 26 al 37. Un no al espíritu de la mundanidad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 15 de noviembre, año 2024. Damos gracias a Dios hoy que nos permite hablar de uno de los santos más completos en la historia eclesiástica, de los santos súper preparados, de los santos que aportaron tanto a la historia de la Iglesia Católica. Se trata de San Alberto Magno, doctor, obispo y doctor en la Iglesia Católica, patrono de los estudiantes, y por la grandeza, la sabiduría, la inteligencia y la cantidad de cosas que como decimos en Colombia, sabía de todo. Le llamaban por eso Alberto Magno. Magnus, la persona grande. Fue la figura central del medioevo en la historia. Es decir, amor por el saber y el conocimiento que tenía este señor era impresionante. Amaba y deseaba cada día saber más y más y más ciencia, filosofía, teología, derecho. Sabía de todo. San Alberto Magno exploró la mayor de las ramas de la ciencia y inspiró a todos los excepcionales y tuvo un alumno excelente, un discípulo, un seguidor que se llama Santo Tomás de Aquino. Siglo XII también de la historia, pero italiana, y nuestro santo San Alberto Magno es alemán. Y se le conoce como el doctor universalis, el doctor que sabe de todo, el universal, vasto conocimiento, sabía de todas las áreas. Nació en Alemania en el año 1206 y cuando tenía 16 años de edad, entró a la Universidad de Padua y allí se conoció con el beato dominico Jordán de Sajonia y lo animó a la vocación religiosa e integró la orden de los predicadores, que son los padres dominicos. Un notable, es decir, un intelectual de esos que llaman puros. Y era tan impresionante la manera de que todo el mundo quería clase con él, como el profesor ideal de la época de ese momento. El número de estudiantes llegó a ser tan grande que le tocó salirse del salón y irse para la plaza pública a dar clases donde todos pudieran escucharlo, y le llamaban allí, y ahí esa plaza quedó con nombre Maubert. Y es como la contracción que se hacen en las lenguas, que se llama contracción Magnus Albert, y la contracción Maubert significa Alberto el Grande, Magnus Albert, para decir la plaza de este señor que sabía de todo. Un discípulo que sabía filosofía, física, geografía, astronomía, mineralogía, alquimia, así como Biblia, teología,
y fue el gran indicador de la escolástica, que fue como lo que le cambió el rostro a Europa en ese momento. Llegó a ser el teólogo y canonista personal del Papa. Es decir, es un hombre impresionante por su sabiduría, sencillez, humildad, agudeza, entendimiento. El Papa Benedicto XVI habló suficiente sobre este santo y decía una frase muy interesante el Papa: entre ciencia y fe existirá siempre una buena amistad, pero elogiando a quién, a San Alberto Magno. Un no al espíritu de la mundanidad. Hoy vamos a centrar nuestra reflexión sobre el espíritu de una palabra que no es tan usada aquí entre nosotros los colombianos, pero sí en América Latina y sí en Argentina se utiliza mucho la palabra mundanidad. Y es una palabra que mundano como sinónimo de pagano, mundano como sinónimo de hipócrita, mundano sinónimo de persona elegante, bien arreglada y bien encopetada, pero por dentro tiene mucha maldad. Y esa palabra mundana tiene una cantidad de interpretaciones. La palabra de Dios hoy en ese Evangelio de San Lucas capítulo 17, verso 26, como que está previendo todo eso que va a suceder y cómo va a terminar la historia de la humanidad. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda y la viva muy bien la conservará. Vamos con las máximas. Pues ya saben ustedes que el personaje invitado hoy tiene que ser obligatoriamente el Papa Francisco. Ha sido uno de los papas que más ha utilizado esa palabra y con mucha frecuencia. Encontré por allá una página dedicada como a frases así excelentes del Papa, y hay más de 100 definiciones de la mundanidad según Papa Francisco. Es una palabra que la usa harto. Por ejemplo, la primera, la mundanidad espiritual. Esa la nombra harto el Papa. No seamos mundanos espiritualmente. ¿Qué es eso? Es la persona que pone cara de santo, que le encanta aparentar, con quedar bien delante de los demás, cambia de acuerdo a la ocasión. Entonces el Papa Francisco dice: la mundanidad espiritual es la cultura de lo efímero, no conoce la fidelidad, no tolera la cruz y quiere destruir a la Iglesia Católica. Segunda frase del Papa Francisco en cuanto al tema de la mundanidad: los demonios educados, esa es la mundanidad. Oigan esa frase así como irónica, le llamaríamos ironía. Los demonios educados, mundanidad, camuflados que proponen una forma astuta y seductora que tratan de hacer posesión de salón, le llama el Papa Francisco, como personas de que están de sitio en sitio, como poniendo la cara de lo que no es. Tercera frase, cuando el demonio entra así, mundanamente, suave, educada, elegantemente, va al servicio de Dios, queda en la mundanidad. Nuestros valores que estaban al servicio de Dios terminan en la mundanidad cuando nos dejamos llevar de un demonio elegantón, bien vestido, bien presentado y bien hablado, y me dejó impresionado y se quedó con los crespos hechos, dice el Papa Francisco. La última frasecita de la mundanidad espiritual: Cristo crucificado nos salvará de estos demonios educados, de resbalar lentamente en la mundanidad, nos salvará de la estupidez y de la seducción. En eso el Papa es bastante estricto con esa palabrita mundanidad, un no al espíritu de la mundanidad. Desde el ambiente de la fe,
Jesucristo propone la posibilidad, lo que debemos y no debemos hacer ante la venida del reino de Dios. Entonces, evitar la mundanidad, claro, hay que evitar la mundanidad. Que la persona utilice la religión, manipule la religión, se valga de la religión, se llene con la religión. Eso es mundanidad espiritual. ¿Cómo debemos estar frente a ese momento final de la historia de la humanidad? Entonces, dos recomendaciones sobresalen en la palabra de Dios. La primera es no apegarse absolutamente a nada de las cosas de este mundo. No apegarse a las cosas de este mundo. Recuerden que el Papa Francisco ha repetido esa frase: yo no conozco el primer entierro, la primera procesión que van para el cementerio con unos camiones llenos de cantidad de cosas materiales que tenía el que se murió. No conozco el primer entierro con camión, dice el Papa Francisco. Entonces, la primera, apegarse a las cosas de este mundo, no. Saber usar con sabiduría los bienes de este mundo. Nadie está diciendo que no tenga para el bus. Claro, si uno va a para una buseta y se va a subir y no tiene, pues no lo va a llevar el bucetero, no le va a decir que no. Uno es saber usar con sabiduría todas las cosas de este mundo, como lo bueno, lo útil y lo necesario, así como decía Santa Teresa de Jesús. Cada vez que usted vaya a usar las cosas de este mundo, aplíquele como esas tres: lo bueno, lo útil y lo necesario. ¿Será que tenemos muchas cosas innecesarias en casa? ¿Compramos cantidad de cosas innecesarias? El punto es estar libre para comprender y vivir el camino de Dios. La primera, entonces, no apegarse a los asuntos de este mundo. Vamos para la segunda. Recomendación es optar por llevar con inteligencia y atino el madero de la cruz, es decir, guardando el equilibrio, no irse a los extremos. Todo extremo es vicioso. Nadie le dice a que aguanta hambre y muera muy mal en este mundo, es decir, que se santificó. No, ese no es el punto. El latino del equilibrio del madero de la cruz. Riqueza, vanidad, orgullo, locura por tener. Hay gente que se vuelve loca por tener cantidad de bienes y mostrarle a los demás. Hay gente muy aburridora porque todas las veces que uno se le encuentra está hablando de lo mismo, de dinero, de posesiones, de carros, de fincas, de no sé quién. Habla siempre y no tiene otro tema. Dinero, no ayudan a encontrar el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Hay que trancar esa mundanidad. Cristo quiere personas que coloquen su granito de arena y que lo hagan convencidos de inspirarse en la gracia de Dios. Que no les pase lo de la mujer de Lot, que miró hacia atrás y perdió el año. No mire hacia atrás. La Biblia dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser un hijo de Dios. El Papa Francisco, que nos enseña: seguir a Jesús implica el desprendimiento de los bienes. El Papa también apunta con la misma proposición del Evangelio: desprendimiento. Un cristiano no puede tener el cielo y la tierra a la vez. Oigan eso. El Papa Francisco: no hay que apegarse a los bienes de este mundo. Cuando un cristiano está pegado, oigan al Papa, hace el papelón de un cristiano que quiere tener las dos cosas, el cielo y la tierra a la vez, y se volvió loco y terminó mal y no hizo absolutamente nada. No cumplió la misión que Dios le pidió, dice el Papa. Entonces es muy importante luchar contra el espíritu de la mundanidad espiritual. Como es importante y tanto mal que hace la mundanidad en una persona, en un creyente, en un ministro, en un consagrado, en una consagrada, en un misionero. Hace mucho mal cuando tiene demasiado espíritu de la mundanidad.
La mundanidad es una cultura de lo efímero que no conoce la fidelidad, no tolera la cruz y quiere destruir a la Iglesia Católica. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.